A partir de este momento comienza la sección editorial o parte editorial, como guste usted, de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 21 de junio del año 2024. El título es A cualquier taco le llaman cena. Expliquemos primero el título. Una de las características que tienen la comentocracia o los que integran la comentocracia, sean conductores de programas televisivos, radiofónicos, los que coordinan algunos programas de mesas de opinión, los que escriben una columna, etcétera, etcétera, es su oportunismo, su afán de quedar bien con el poderoso. ¿Por qué? Porque eso trae, en algunos casos, reconocimientos, en otros casos trae facturas abultadas, porque todos ellos, o prácticamente todos ellos, tienen sus empresas de publicidad. Entonces, al que ve usted va a ser, no, ese es incorruptible. Y de repente aparece por ahí una lista, fulana de tal, en el año 23, 8,900,000 pesos de publicidad. Y luego por allá el otro, 13, y por allá uno 150 y otro 80. Entonces, las más de las veces son muy cuidadosos en lo que dicen. ¿Por qué? Pues porque les cortan, les levantan la canasta. Eso permite a estas personas, porque no a todos les pagan un salario abultadísimo. Entonces, ¿de dónde se hacen de mulas, Pedro? De esas menciones, de esa publicidad que facturan. Imagínense ustedes que estamos tratando un asunto que del TEMEC y el nearshoring. A propósito del TEMEC, me acabo yo de enterar que gracias a las políticas de atracción de inversión, de seguridad jurídica y de preparar mano de obra calificada en el estado de Sonora, gobernador Alfonso Durazo, que ha llevado el estado con esto, va a traer 1,800 millones de dólares de inversión. Qué buena noticia para Sonora. Eso que aparentemente es una nota periodística, se factura. Se factura todo eso. Algunos baratones cobran 50,000 pesos por eso, pero otros cobran 250,000 y acumulan millones que además a quien le interese puede pedir por un recurso de transparencia y Presidencia de la República o los canales o los que pagan tienen que dar a conocer esa información. Es más, ustedes pueden entrar a Google y decir cuánto obtuvieron en el año 23 los principales periodistas de México. Y ahí va a venir. Entonces, hay que tener cuidado cuando dicen, no, ese qué bárbaro. No, ese es pesado, pero más pesado es la firula que le echan la buchaca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pues no pecar de ingenuos, porque hay unos que ganan decenas de millones de pesos al año con sus empresas de publicidad. Y cuando los han criticado, dicen, no, esto es abierto, es publicidad en los espacios. Pues bueno, cada quien busca justificar sus sinvergüenzadas. Entonces, allá ellos. Entonces, cuando estamos viendo ahorita esos elogios, algunos abiertos, algunos así babiantes, qué imagen y qué mensaje, otros, bueno, las primeras reacciones han sido positivas, los empresarios dijeron esto y ha generado una situación de confianza de esto, el futuro, el nearshoring y por acá y por allá. O sea, no son tan burdos, pues quieren conservar esa imagen de independencia, de un criterio recto, honrado. Ténguele. Hay unos que son abiertamente corruptos, lambiscones, y otros que son encubiertamente lo mismo. Pero los dos cobran. Muy bien.
Si usted ha tenido la precaución de escuchar a algunos comentaristas en la radio o en la tele o leer sus colaboraciones periodísticas en los medios impresos, podrá comprobar lo que estoy diciendo. No va a encontrar usted una sola columna en un medio impreso que diga estos 7, incluyendo al suavecito de la Secretaría de Hacienda y esos 7 son excepto Irving Gatell y Ángel Verdugo. Los demás, órdenes, jefe, decía Cantinflas. Muy bien. ¿Por qué digo que a cualquier taco le llaman cena? Porque no hay un juicio objetivo. Hay un juicio interesado que se factura, y muy bien en algunos casos. Entonces, cuando sale, ahorita veremos las personas, dice, bueno, ¿con qué elementos afirmas tú eso? Si esta persona, por sus dichos, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Y por fortuna, como a mí sí me gusta leer cosas, vamos a ver. Vamos a ver. En el caso de los 6 del gabinete y el séptimo, el exquisito, el suavecito, acá pues ya he hablado mucho de él, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a hablar de los 6 del gabinete. Una de las cosas que me ha dado más risa, pero a la vez pena, es que hablan de científicos. Y es que una persona que se ha dedicado a la ciencia y va a presidir una nueva secretaría. Muy bien. ¿Quién es esa persona que se ha dedicado a la ciencia? Es una persona que estudió biología en la Facultad de Ciencias de la universidad, obtuvo su doctorado en biología, pero ya no hizo más. Bueno, ¿y a qué se dedicó? A la burocracia académico-educativa. La doctora Rosaura Ruiz fue secretaria de Educación, Ciencia, Innovación y no sé qué, y puntos circunvecinos con la Claudia en la Secretaría, en el gobierno de la Ciudad de México. Fue directora de la Facultad de Ciencias, aspiró a ser rectora de la universidad y tómala gateado. Pero dice científica. O sea, una persona para adquirir ese título tiene que ser una persona que esté generando conocimiento, que esté haciendo ciencia, no firmando papeles, consiguiendo presupuesto o apareciendo en los actos políticos. La doctora Ruiz, una persona respetable, etcétera, pero es una burócrata. Estuvo en la Facultad de Ciencias y ¿qué hizo? Nada, llevarla suave, punto. Como buena burócrata. ¿Por qué? No se podía pelear con el establishment de la rectoría, de los directores de centros, los integrantes de la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque su ilusión era llegar a ser rectora de la universidad. Pero, ténguele campeón. Y entonces de ahí, pues como estudió biología, conoce a la Claudia, a la anticientífica, pues la llama y ahí está. ¿Qué hizo por la ciencia, la innovación en el gobierno de la ciudad? Nada. ¿Por qué? Porque la ciencia no se hace en los escritorios de los burócratas. La ciencia se hace en los centros de investigación, en los laboratorios, en las fábricas analizando productos, etcétera. Ahí. Pero ella nunca ha estado así. Entonces es una burócrata más que además, valga la cacofonía, dicen va a ser la secretaria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Tamales, Gelatinas y Mole, aquel con el que iba a equilibrar la balanza de pagos, la doctora Graciela Márquez, ¿se acuerdan? La que fue secretaria de Economía y un fracaso rotundo y ahora está por allá en el INEGI. Muy bien.
¿Qué va a hacer ahí en el Infonavit? Dije, en el CONA, porque es H muda, sí, que lo llevó al peor descrédito de toda su vida del CONACYT. Esta loquita, la doctora Álvarez Bulla, que hacía ciencia. El gobierno federal a través del CONACYT le pagó un laboratorio completo, etcétera, y andaba promoviendo es que la ciencia prehispánica y una bola de locuras, que la medicina de los pueblos originarios, una bola de babosadas, y acabó con el cuadro. Destruyó lo que se había construido en 20 o 30 años. Por fortuna, ya se va. Muy bien. Pero dicen, va a ser secretaria. A ver, otra vez caen en el error de los que dicen, es que la presidenta electa, toma tu presidenta electa, señores. Lo único que es en este momento la anticientífica es candidata triunfadora. Eso de la virtual presidenta electa, eso no existe más que en la mente calenturienta de una bola de arrastrados barberos que quieren quedar bien. Porque además, para la creación de una nueva secretaría en la estructura del sector central, del sector público federal, se requiere una iniciativa de ley para reformar esa ley vigente todavía, donde el CONACYT actual pasaría a ser la base de esa Secretaría de la Ciencia, etcétera, etcétera. Y luego que tiene la idea de jalar la Subsecretaría de Educación Técnica y Superior, no sé qué, hay una mezcolanza ahí, ¿verdad? Pero tiene que mediar una iniciativa del Ejecutivo al Congreso de la Unión para lograr la reforma de la administración pública, que lo pueden hacer con la mano en la cintura, es cierto, pero el procedimiento legislativo merece un mínimo respeto. La doctora Rosaura Ruiz, con toda su carrera burocrática, etcétera, etcétera, de firmar nombramientos y permisos y vacaciones y todo, es una ciudadana ahorita. ¿Por qué no se le da el lugar al proceso legislativo? A partir del 1 de octubre, cuando tome posesión ya, o habiendo ya tomado posesión la anticientífica, enviaría un paquete de iniciativas como se estila en cada sexenio. Pero ahorita hablar de una secretaría por acá y ya la nueva secretaria ¿de qué? Pero eso, díganos, doctora secretaria, ¿y qué va a hacer? Y la otra se suelta un rollazo ahí. Bueno, sí, la ciencia ahora va a tener el nivel que necesita, porque antes era un consejo. Fíjense ustedes, dice ella con esa sabiduría científica, no es lo mismo ser un consejo a que ser una secretaría. Más que hay un pequeño problema, que por la loquita, anda loquita la doctora Ruiz. Resulta, ¿saben cuántos recursos habrá para armar esa gran secretaría científica, innovadora, etcétera? Tómenle. No va a haber dinero. Pues seguirá en las oficinas ahí, andarán, etcétera. Pero el 25 va a ser un año de una astringencia, de unas constricciones presupuestales, que si bien le va, empezaría a funcionar el año 26. Bueno, entonces, la primera científica es una burócrata de la enseñanza en la Facultad de Ciencias, de la burocracia científica, entre comillas, pero repito, ahí no se hace la ciencia. Ahí no se hace la ciencia, ni en las facultades donde nomás enseñan. Ahí se transmite conocimiento, ahí se forman los que serán posteriormente científicos, pero ahí no se hace ciencia. Entonces, llamarla científica es que por eso digo, a cualquier taco le llaman cena. Entonces, que una científica, no es cierto. ¿Dónde están sus aportaciones al conocimiento científico? ¿Dónde están los papers que han publicado revistas de prestigio, revisados esas notas por sus pares? ¿Dónde están? No ha aportado nada. Burocracia.
burocracia. Podría decir, y la doctora ha otorgado 345 permisos por esto, tantas licencias de maternidad y esto, punto. Pero científica, no jalen que descobijan. Es decir, porque además lo que se requiere en una secretaría es una persona que sí, que conozca el ambiente, pero que sea un excelente administrador. Eso es lo que se requiere, porque en un determinado momento para definir qué programa se apoya, va a tener un consejo consultivo que va a decir esto, los méritos, etcétera. Pero aquí es que estudió por ejemplo, la científica, la anticientífica hizo una tesis fundamental en materia energética. Determinó el dispendio o el gasto en energía de las estufas de leña. Imagínense, eso ni la República Popular China, ni Estados Unidos, ni en el Instituto Max Planck en Alemania han hecho investigaciones tan profundas como cuál es el gasto energético en una estufa de leña. Imagínense ustedes el impacto. Esa es la científica. Muy bien. Pero luego vayamos con el otro. Ya entonces tenemos a la primera científica, la doctora Ruiz. Y luego vamos a otro científico, el doctor Verdegué. El doctor Verdegué es una persona de una familia sinaloense, económicamente poderosa en el ramo de la hotelería, son muy conocidos en Mazatlán. Y esta persona, pues quizá por afición o por, seguramente la familia Verdegué tiene negocios en la cuestión hortícola, etcétera, y estudia agronomía y luego se va a hacer un doctorado, creo que a Minnesota, a la Universidad de Minnesota, en genética vegetal. Muy bien. Y dice uno, bueno, ¿y qué hizo después para que digan que es el científico y conoce la agricultura? También a la burocracia, que a la oficina de la FAO acá, que al comité coordinador de esto por otro y que ha viajado, pero siempre de burócrata. Pero no como la doctora Ruiz, que pasó de CU al centro de la Ciudad de México. Altos vuelos. Este hombre es acá de la FAO y mero fregón y todo, pero burócrata al fin. ¿Dónde están los avances en genética vegetal que ha aportado al mundo este señor Verdegué? No, nunca. Entonces, científico, como diría el gran científico Paco Sea, científicos mis cataplines. Y ahí está la ciencia, conoce el campo. Bueno, pero ahí les va a usted el gran científico. Dio una conferencia, ¿cómo dicen? Banquetera. Y acá, bueno, dice ya los reporteros, ¿no? Que no tienen la menor idea de la complejidad de los problemas del campo mexicano. Son unos ignorantes totales, ¿verdad? Y doctor, y esto, bueno, sí, tenemos que apoyar, porque hay diferentes agriculturas, agricultura mayor y agricultura pequeña. No es cierto eso. La agricultura es es el cultivo del agro, de la tierra, pero no hay agricultura mayor y agricultura menor, no. Lo que hay son empresas agrícolas grandes, muy grandes, medianas, pequeñas, y está el minifundio, pero hacen agricultura. Pero así se la vetó. Y bueno, y en los próximos años tenemos que desarrollar políticas y que para el cambio climático y esto. Y cuando lo presenta la anticientífica, cierra su currículum impresionante para los ingenuos. Dice, además, se opone terminantemente a los cultivos transgénicos, al maíz transgénico, dice, porque él piensa que sin maíz no hay país. Y dice, ya enseñaste el cobre, científica, anticientífica. Es increíble que alguien que haya estudiado y obtenido el grado de doctor en genética vegetal permita
que se diga de él que está en contra de los cultivos transgénicos. Es un absurdo eso, no puede ser. Eso no existe eso. Un doctorado en genética es las personas que apoyan ese tipo de avances científicos. Entonces, cuando dicen que este se opone, y luego ya por ahí alguien dijo, bueno, sí, pero nomás se opone al maíz transgénico de consumo humano. Muy bien. Seguramente muchos de ustedes son fans o fanáticos de los tacos al pastor, o los tacos de costilla, o los tacos de bistec, así dicen aquí en la Ciudad de México. No beefsteak, no bistec, no, de bistec. Muy bien. Cuando ustedes vayan al Farolito, al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro de tacos al pastor famoso? El tizoncito, el Farolito, y luego está el Calígula, no, el Califa, y luego está el Taquiarte, y hay como 4,000, 5,000 taquerías o más de tacos al pastor. Muy bien. Entonces, te despide, deme 3 con mucha piña, por favor, jefe. ¿Cómo no, mi jefe? Y este le va a aquel artista, ¿no? Le da vuelta al trompo y agarra acá, y luego agarra un pedacito de piña, ¡pum! ¡Tas! Cae aquí, ¿no? Esos, así como si estuviera en un bar de esos acá fregones ahí por Mazarik y fuera mixiólogo. Nomás que este es piñólogo. Pone acá, corta, eleva y cacha acá. Muy bien. Y ustedes, cuando les llegue su plato, ustedes hagan esta operación. Esta es la tortilla. ¿De acuerdo? Aquí está el taco. Acá viene la carne, luego cebolla. No le vamos a echar cilantro porque ahorita está muy caro el cilantro, pero le echamos con todo, jefe, sí. Salsa roja o verde, la que guste, y la piñita arriba. Muy bien. Entonces llega usted y hace lo siguiente. Sasca. Quita usted eso y ve esa tortilla de un color amarillo oscuro tirando a café, con un olor que causa repulsión en una persona que se digne de ser taquero profesional, consumidor profesional de tacos. El maíz amarillo tiene una característica: huele mal el producto de ese tipo, porque hay que hacer masa, se fermenta, etcétera. Entonces, la tortilla es horrible, no es tortilla blanca. ¿Tendrías a la mano ahí, producción? ¿Tendría una tortilla blanca? Por favor, digo. No es necesario. No, sí, para que, pues digo, pues estamos argumentando, el doctor Verdegué quiere acabar con eso. Entonces, ustedes verán esa tortilla. Huele mal y es fea la tortilla. Muy bien. Todas las taquerías del Valle de México, que son miles, los tacos que sirven es con maíz transgénico, maíz amarillo. Entonces dice, no, es que se va a prohibir la producción de el consumo de maíz transgénico para consumo humano. Esta es una tortilla de maíz blanco. El maíz blanco no debemos de temer de que sea transgénico. No vean ustedes el color de esta tortilla. Esta tortilla es importada de Ciudad Obregón, de la tortillería La Mejor, así se llama, ¿verdad? No, no son de Obregón. Ya las hace aquí. Aquí está. Mi tío, el Maseco, ya murió. Misión. Pero vean ustedes lo que dice ahí. Blancas. Estas tortillas están elaboradas con masa de maíz blanco, maíz que se produce en el país y somos autosuficientes. Entonces, eso de que no, que el maíz blanco, no importa eso. Pero resulta que ese maíz blanco, aquí la gente no llega, porque viene fundamentalmente Sinaloa, es un gran productor de maíz blanco. Y es con el que se hace el pozole, ese tipo de platillos mexicanos con ese maíz.
Muy bien. Entonces dicen, es que el maíz transgénico. Muy bien. ¿Cuántos años tienen ustedes consumiendo bolillo o virote o torcido, como se llame, pan elaborado con trigo que refinado, que le quitan el gluten, no es integral, sino harina blanca? ¿Cuántos años tienen consumiendo ustedes eso? ¿Les ha pasado algo? Pero de repente se pone de moda, es que ese pan, yo consumo pan sin gluten. Ay, dice, pues este nació ayer y pues no le pueden dar hoy pan. Pero una gente que tiene 60, 70 años, esos ternuritas ahora, de los que piden leche de almendra, pues yo no he sabido que la almendra sea un mamífero para dar leche, pero bueno, a mí leche de almendra. ¿Ya? Y así, pues de ese maíz amarillo se fabrican las mieles de alta fructosa con que se endulzan todos los refrescos light. No, es que a mí deme coca negra, la sin azúcar. Nomás tenemos light. Ah, bueno, está bien, la light. Pues ahí va la miel de fructosa, de alta fructosa, que sale del maíz amarillo. Seguramente a ustedes de chamacos les dieron miel caro para endulzar el biberón. Ahí va el maíz amarillo. Y una cantidad de productos que son de maíz amarillo, maíz transgénico. Y salen estos, y el doctor Verdegué es, ¿cómo se dice?, apoyador de la prohibición de los cultivos o de las semillas transgénicas. En ese momento el señor debería haber renunciado. Perdóneme, doctora, pero yo no, yo sí sé ciencia, yo sí estudié, así es que ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelarlo. Señor feliz, agradezco la oportunidad. Y se avienta un rollo sobre el agua, el campo, y dices, ya ¿de dónde lo sacaron? Está como Víctor Villalobos, el desaparecido secretario hoy de la SADER, que estuvo no sé cuántos años de burócrata en Costa Rica, en un centro interamericano, creo de la OEA, de Costa Rica, pero burócrata. Entonces, científico Verdegué, por favor, señores, seriedad. Ya van 2 científicos que más bien son burócratas. Otro científico que citaron, a ver, ¿quiénes? Dime nombres de los que fueron. A ver, son 2, ¿quién es el otro? De la Claudia, sí, está la doctora y luego hay, Marta Bárcena. Muy bien. Regresó a lo que es su área natural. Y dice uno, a ver, bájele, don Joaquín. La señora fue burócrata, no investigadora, no trabajadora en áreas de protección del ambiente, no, burócrata en el gobierno de Miguel de la Madrid, en la Secretaría de Protección al Ambiente, no sé qué. Muy bien. Pero de ahí se fue a la ¿cómo se llama esto? A la burocracia dorada internacional. Dirigió la CEPAL, uno de los centros culpables de esa visión de la sustitución de importaciones en América Latina. Los cepalinos es una subespecie de economistas que causaron un daño tremendo. Estuvo creo que 12 o 14 años ahí en esa burocracia dorada de las Naciones Unidas, en Santiago de Chile. Muy bien. Mujer de izquierda, muy bien. Al presidente, cuando viene el cambio del gerente general o director general del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque traían pleito con Colombia, que era el que presidía ese banco, ¿no? Y proponen a la doctora Marta Bárcena. Muy bien. Inmediatamente los Estados Unidos, que son los que tienen el mayor porcentaje de las acciones, les hicieron un ténguele. ¡Pum! Vale. ¿Por qué? Porque la señora es filocastrista y emitió opiniones ahí en esos días sobre Cuba o no sé qué cosa, alguna cosa así. Y luego apareció en una foto con Díaz Canel. Díaz Canel es un tipo larguilucho, 1.90, una cosa así, y la doctora Bárcena es una mujer
chapita, diríamos en mi tierra, ¿no? Entonces se ve casi como el gigante y la enana, ¿no? Ahí, bueno. Entonces los Estados Unidos dijeron, ni más, vetada esa. Y en ese momento el gobierno, bueno, pues que vaya Gerardo Esquivel. Y ahí va, aquel otro se prestó, Gerardo Esquivel, a esa burla. Decir, oigan, señores, perdónenme, pero yo no voy de bateador emergente en estas cosas, no váyanse por un tubo, no, ahí va. Por supuesto que les dieron hasta por debajo de la lengua. Muy bien. Para compensar esa derrota y el ridículo de la señora Bárcena, la nombran embajadora en Chile. ¿Por qué allá? Bueno, pues porque la sede de la CEPAL está en Chile y ella está casada con un chileno y allá vivían muy bien en Chile. Entonces, pues que sea embajadora en Chile, pues ahí le dan, sacaron, no sé quién estaba ahí y ya. Pero luego viene el problema de que Marcelo, otro experto, se va de ahí porque iba a buscar ser candidato, etcétera, hacer el recorrido en el país. Entonces, ¿a quién pongo? Pues vente para acá y se trae a la señora Bárcena. Y cuando llega ella, inmediatamente le brota su gran ilusión juvenil, ser secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas. Y dice uno, ¿no le habrá alguien explicado a esta señora que ya le entró el aire y que si hay un periodo presidencial desastroso en cuanto a imagen internacional es el de López Obrador y que no tendría la menor posibilidad de ser secretaria general de la ONU? No. Hasta que la bajan del macho, ¿ya? Se siente una serie de errores que cometió, etcétera, etcétera. Y en ese momento, López, para protegerla o apoyarla por los servicios prestados con Cuba, etcétera, la pone ahí, entonces la Claudia pues tiene que apechugar. Pero dicen, llegó a Semarnat, donde es su área natural, es que ella estudió eso. ¿Área natural? Una señora que tiene 20 y tantos años en la burocracia, firmando como la científica Ruiz, científica, otra vez cito al gran filósofo Paco Sea, científica mis cataplines. Entonces ya tenemos a Bárcena. Muy bien. Ya tenemos entonces 2 mujeres y un varón. Nos falta una mujer. La política más fea de toda la galaxia. Hay un empate entre Mario Delgado y ella. Entonces, no se pudo discernir objetivamente quién tenía el primer lugar. Entonces, se concedió empate. Se les dio la medalla de oro a ambos por ser el político y la política más feo, más fea de la galaxia. Una persona que se caracterizó por haber hecho lo que llaman prevaricar la ley, utilizar la ley de una manera indebida para favorecer intereses personales, etcétera. Muy bien. El caso más sonado es donde estuvo involucrado Gers Manero, porque la pareja de su hermano la acusó de esto porque quería trincarse dinero, herencia, obras de arte, etcétera, etcétera. Pero así ha tenido varios, persiguió opositores, inventaron cosas, etcétera. Y la hace consejera jurídica de presidencia. Y luego dice, bueno, yo me guiaré aquí en esta tarea por la ética y la honestidad. ¿La qué? Pero además, la consejería jurídica es un área casi dibujada para un especialista en el estudio del derecho en sus múltiples campos o con conocimiento más o menos bueno, pero para contratar a especialistas. Esta señora lo único que ha hecho es ser sinvergüenzada y media, pero las hacía a favor de la anticientífica. Entonces dice, esa va a ser mi consejera. Entonces ya tenemos a la señora Godoy. Es señorita, creo, no se ha casado. No sé por qué, pero así es. Será porque está muy fea, yo creo. Bueno, entonces ya tenemos la doctora Ruiz, la doctora Bárcena y a la señorita Godoy, licenciada. Muy bien.
Nos faltan 2 varones. Viene la estrella de estrellas, Marcelo. Marcelo estudia en el Colegio de México una licenciatura en Relaciones Internacionales y ahí lo recluta, lo jala Manuel Camacho. Manuel Camacho era maestro en el Colegio de México, pero luego era Grillo, amigo de Salinas, estudiaron en la prepa juntos, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero de relaciones internacionales, pues solamente porque hubiera ido ahí a aquel Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales que había en la calle de Hamburgo, en la zona rosa. Y llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores con Camacho cuando el asunto aquel de el zapatismo, etcétera, etcétera. Pero estuvo creo que 15 días ahí. Esa era toda su experiencia. Y luego se va de burócrata, bueno, tenía un partido Camacho y allá andaba él, y luego se metió acá a otro partido, y a otro partido anduvo dando tumbos ahí, hasta que llega de secretario, creo que de seguridad, en el gobierno de López Obrador. ¿Se acuerdan ustedes aquella cosa de Tláhuac allá que lincharon a unos agentes que andaban investigando secuestros, todo? Entonces Fox, con la facultad constitucional que tenía, que él era el que determinaba el nombramiento o la designación del jefe de la policía en la Ciudad de México o en el Distrito Federal, que se llamaba antes. Entonces lo sacan y luego le dieron la Secretaría, creo, de Desarrollo Social, pero siempre en el gobierno de la Ciudad de México, pero burócrata al fin. Luego se le prende el coco y quiere ser presidente de la República, porque luego es candidato y gana y es jefe de gobierno. La tranza, acá, la burocracia. ¿Dónde está lo de relaciones internacionales? Pero termina con todo un descrédito por las sinvergüenzadas que hicieron en la línea 12, él y Mario Delgado, y desaparece porque si se hubiera quedado en México, Mancera lo mete a la cárcel. Se va, porque él, tengo entendido, tiene la ciudadanía francesa. Y allá se va con su señora esposa. Se va. Ya cuando ya había pasado la tempestad aquí, casi al final, aparece en Estados Unidos como asesor de la campaña de la señora Hillary Clinton, en la cosa de organizando a los paisanos y todo. ¿Y saben quién perdió ahí? La señora Clinton. La señora Clinton. Muy bien. Aterriza aquí en México y aparece con López Obrador de secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Es que Marcelo habla inglés. Entonces, qué mérito. El caso es que ahí está. Y llega y empieza a meter a Lord Cacahuate, se acuerda, una persona muy cercana a él y a otro, pero le empiezan a retacar la estructura del Servicio Exterior mexicano, de exgobernadores que transaron con Morena, de una bola de compromisos políticos, marihuanos, acosadores de mujeres, etcétera, entre la Jesusa, un tal Salmerón, no sé si sea su apellido, y el señor dejó hacer. Justificó toda la actuación de López frente a Trump, agachones. ¿Por qué? Porque otra vez le entró el aire y quería ser candidato a la presidencia de la República. Y una serie de espectáculos que dijo, yo con esa señora no voy a estar, refiriéndose a la anticientífica que ahora la pone acá en los cuernos de la luna. ¿Qué es Marcelo Ebrard? Un internacionalista. Primeramente, es un político corrupto hasta el tuétano. Segundo, es una persona que ha sido burócrata toda su vida profesional y aparece ahora al frente de la Secretaría de Economía. Y dice uno, bueno, si pusieron a la tía Tatis ahí, pues Marcelo hace un ejercicio, un desempeño extraordinario. Pero resulta que de comercio internacional, que supuestamente es el que va a negociar el TEMEC, él no tiene experiencia en eso. Y al equipo que se formó ahí
en la Secretaría de Economía, antes de Industria y Comercio, o Fomento Industrial, no me acuerdo cómo se llamaba. A esos los corrieron por neoliberales. Vámonos, de gente con 20, 25 años. El jefe de ellos era el doctor Ken Smith, y es la gente que le ayudó a Ildefonso Guajardo en la negociación del TEMEC. Todos, una patada en el trasero, y vámonos, para afuera, como 420 personas. Y llega él acá a negociar el TEMEC. ¿Con quién? Con un hijo de Alejandro Encinas, que ahí está el secretario de Economía, su secretario. Es decir, dice uno, me dicen que ese gabinete ha generado buenas expectativas y que los empresarios dijeron esto, por favor. Ya tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno. Es Marcelo, es Verdegué, ¿y quién más? Me falta uno. A ver, chécale ahí, por favor. ¿Quién es? Marcelo, Verdegué. ¿Quién es el otro? Porque son 6. 7 en realidad por el... Es el principal, ¿no? El que no... ¡Ay, el principal! El número 1, el notario público más honrado del planeta. Adán Augusto, el hombre de la jirafa. De los que nombró. No es ese. ¿Quién es? El que nombraba en las debates siempre. Ahí está el, ¿cómo decía? Juan Ramón de la Fuente. Ese es el que me faltaba. Perdón, señor notario, ya le llegará su turno. Juan Ramón de la Fuente. Muy bien. Juan Ramón de la Fuente ha sido el único argumento que tenía la anticientífica para presumir. Muy bien. El doctor Juan Ramón de la Fuente es un médico cirujano, psiquiatra, esa es su especialidad. Estudió un posgrado en Estados Unidos en esa materia, pero pues yo no sé si tenga su práctica privada o la tuvo en algún momento, pero que ha sido toda su vida un burócrata. Secretario de Salud con Zedillo, 8 años rector de la UNAM, y luego se fue por ahí, y luego apareció que embajador en la ONU, etcétera, pero un burócrata de toda la vida. En el interregno ese donde no tuvo chamba, hay un think tank en Estados Unidos que es el Aspen Institute, y lo contrataron para que fuera el director del capítulo México del Aspen Institute. Y luego se encuentra con que lo llama la Claudia y es el estrella y el bueno y el que sabe, y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es un burócrata. Entonces, ya con esos, ¿qué tenemos? A los 6 primeros, y el séptimo, pues es el exquisito de Hacienda que sigue rasguñando. Ay, tú la traes igual. Estos 6 que están aquí, ninguno de esos es científico. Ninguno ha producido conocimiento, ninguno ha aportado a la ciencia algo que lo distinga y lo cite, ni cosas, ninguno, ni para remedio, pues. Pero los opinantes, la ciencia llega y ahora, y es que la doctora ha tomado decisiones siempre con evidencia científica. ¿Qué? Pero por favor, es que ella es especialista en medio ambiente. ¿Alguna vez ha emitido una opinión crítica en relación con el Tren Maya? ¿O ese desastre de la cuestión esta de Dos Bocas? ¿Hizo algo inútil que se menciona para la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones con los microbuses, ese peligro rodante? Nada, tranquilamente. Ahí andan miles de microbuses. Eso es aplicar la ciencia. Y yo me acuerdo en los debates para la jefatura de gobierno en la elección, hace 6 años, voy a rodearme de un grupo de científicos. ¿Pero cuáles? Un gobernante debe ser un político, debe ser una persona que sepa administrar
y manejar la política, los grupos, etcétera, con una visión política. Pero presumir que es científica, ¿científica en qué? En evaluar cuántas cargas de leña consume una familia indígena por allá en tal valle, etcétera. Es puro cuento esto. Esto es una engañifa para dar disque una idea acá. No es cierto, no dan ninguna idea. Ninguno de estos ha hecho ciencia en su vida. Ninguno. Todos han vivido en la burocracia, unos más, otros menos. Entonces dice uno, por favor, ¿de qué se trata entonces todo esto? En vender una imagen falsa. Ahora bien, dicen es que con esto, porque luego hay otro personaje ahí que lo dejé para el final, que es hasta peor. Vamos a hacer esto. ¿Saben ustedes o tienen idea ustedes que vaya ella a cortar con una serie de estupideces de López Obrador en materia ecológica, en materia de infraestructura, de combate al crimen organizado? ¿Ustedes piensan que esos científicos y los otros que faltan? Pues claro que no. Es que Verdeguer va a ver esto. ¿Ustedes creen que va a hacer algo en contra de las locuras? ¿Ustedes creen que Verdeguer va a tumbar los precios de garantía, que es un absurdo en una economía abierta como la de México? No, no, no. Es, o sea, es de chiste esto, pues. Entonces, señores, seamos serios. Y agrego yo la cereza del pastel. No sé cómo llegó a este grupo alrededor de la doctora anticientífica una persona joven, treintañera la llaman los periodistas, ligada con un grupo empresarial en Jalisco. Creo que es la familia dueña de esta empresa Minsa. Minsa quiere decir Maíz Industrializado Sociedad Anónima. Es la competencia de Maseca. Una vez le dije yo a algún ejecutivo de cierto nivel en Maseca, oye, le digo, ¿y la competencia de Minsa? ¿Qué pasó, licenciado? Me dice, ¿qué pasó? Maseca no tiene competencia, ¿cómo que esa empresita competencia? No, le digo, perdón, me equivoqué, ¿no? Entonces es una empresa que tiene su mercado. Entonces esta señora joven pues viajó por el mundo, maestrías y acá, y habla inglés, good y good night, y how are you, y very good, etcétera. Y por alguna razón se encuentra con Claudia y se pega con ella. Muy bien, y ahí está. Y la nombró, se candidateaba para economía, pero no, ya llegó el economista de a de veras, Marcelo Ebrard. Muy bien. Entonces le dieron un puesto coordinadora de, ¿sabe qué? Regional para atraer inversión, un nombre rimbombante. Muy bien. La señora joven, se ha dedicado a hablar de lo que ignora en materia económica. Yo ahorita les voy a decir. Aquí está, todo lo que voy a decirle, aquí está hoy publicado. Titula la nota El Financiero. Gobierno impulsará estrategia para el nearshoring. La señorita o señora se llama Altagracia Gómez. Y dice, la próxima presidente de México, dijo presidenta ella porque no sabe hablar bien español, Claudia Sheinbaum, planea implementar una ambiciosa estrategia nacional de relocalización con el objetivo de aprovechar el fenómeno del nearshoring y atraer inversiones estratégicas al país, lo cual daría al país el potencial de crecer a tasas de 4 a 5% del PIB. Esa es la primera que se avienta. Luego dice más. Explicó que el primer pilar de 3 pilares en las que basa la estrategia esa, el primer pilar reconoce que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras concretas para la población. La meta del próximo gobierno es lograr la prosperidad compartida. Siguen Bastos. El segundo pilar busca capitalizar el momento de México en el mundo,
generado por el nearshoring. Gómez Sierra dijo que Sheinbaum considera que es una oportunidad histórica para romper el ciclo de pobreza y desigualdad, alcanzando tasas de crecimiento del 4 al 5% anual. Y dice uno, tiene otro, dice, la empresaria dijo que la estrategia del nuevo gobierno se sustentará en principios rectores como la inclusión de jóvenes, mujeres, MIPYMES y al sur-sureste en los beneficios del crecimiento económico. Si esto hiciéramos caso omiso de quien lo dijo, la señora Altagracia, esto se dijo una y otra vez en la campaña del presidente Echeverría, quitando nearshoring nada más. Es decir, ese rollo perverso de que la mejoría de todo, nearshoring, no menciona para nada algo que algún empresario, el presidente de Coparmex y un gerente de una empresa de paquetería dijeron ahí, que ahorita se los voy a leer para que no digan. Ahí les va. Inseguridad arriesga corredor interoceánico donde andan paseando allá López y la anticientífica, el bulto y la anticientífica. El ambicioso proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que promete impulsar el desarrollo económico del sur de México, enfrenta serios desafíos como la inseguridad, advirtió Antonio Arranz, presidente de DHL Express, durante su participación en el foro Nearshoring Talks 2024. Lo que no quieres es que tu contenedor, un tráiler, se le cruce como pasa en México y de repente queden las vías cerradas 2 o 3 días, advirtió el ejecutivo. Toma tu nearshoring. Muy bien. En estas condiciones podría seguir leyendo más y más tonterías al respecto. Muy bien. ¿Qué quiero decirles a ustedes con esto? Estas personas, esta señorita o señora, la Altagracia, diríamos allá en Sonora, le dio por tirar un rollo económico en materia de teoría económica y dijo una serie de burradas, pobrecita. No voy a ser yo el que les repita a ustedes las cosas, pero les recomiendo que sigan en el Twitter a un gran economista, ese sí, doctor en economía y estudioso de la economía, que se llama Abraham Vela Dib. Ahí lo pueden buscar en Twitter. Y generó un hilo hoy donde en ese hilo destroza las burradas, con todo respeto, que dijo la señorita o señora Altagracia. Dice uno, con estas personas piensan hacer prosperidad compartida y todo. Y tienen la idea de decirle a la gente, ¿tú vienes a invertir? Sí, pues quiero poner una planta en Ciudad Juárez. No, señor, la necesitamos en Oaxaca. Pues vayan y pónganla ustedes. Chingados voy a andar haciendo en Oaxaca yo. Estas personas desconocen la historia económica de México. Cuando se creó este instrumento de las maquiladoras, que en inglés Peter Drucker llamó twin plants, es decir, plantas gemelas, una parte del proceso se hacía en México, se cruzaba esa mercancía intermedia o ese insumo intermedio, se terminaba en Estados Unidos, en El Paso, y de ahí se iba al mercado. Bueno, durante los primeros 30 o 40 años de la maquila, o 30 años, la maquila no pasó de 200 kilómetros, 300 kilómetros hacia el interior de México. ¿Por qué? Porque las compañías tenían una gran desconfianza, porque los ejecutivos, los ingenieros no se querían ir y no había gente calificada en México. Poco a poco eso se fue desvirtuando, se llegaron al territorio sonorense, en algunas partes de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, etcétera. Y luego de ahí surge un centro muy importante gracias a la presencia de compañías norteamericanas como Xerox y BlackBerry en Guadalajara, y agarra un boom la maquiladora ahí.
Hoy en Progreso, Yucatán, hay maquiladoras porque en barcazas mandan la mercancía y los insumos de Estados Unidos, etcétera. Pero durante 30 o 40 años, las industrias se establecían donde había elementos como este: mano de obra calificada, había energía, había agua y había seguridad. Hoy, en este país no tenemos electricidad suficiente de la calidad que exigen muchas empresas. No hay agua suficiente por el pésimo manejo que hacemos. No hay personal calificado. ¿Ustedes creen que piensan que se van a ir ingenieros de sistemas, especialistas en ingeniería artificial, etcétera, inteligencia artificial a Oaxaca, al corredor interoceánico? ¿Se van a ir a Chiapas? ¿Cabeza de quién cabe eso? Eso no existe en la economía real. Quieren que esos estados atrasados, corrompidos porque los apoyos sociales, etcétera, llegue inversión, mejoren las condiciones, califiquen a la juventud, a los jóvenes, den seguridad, creen infraestructura, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a hacer que lleguen ahí. Luego, otra de las personas ahí que lo entrevistaron es que la inversión es importante. Es que si llega más inversión, se elimina el déficit público. Dice uno, ni en el Instituto Patrulla estudió finanzas públicas. Así están. En esta conferencia organizada por el Financiero, que se llama algo Nearshoring 2024 o alguna cosa así, donde se dijeron tonterías al por mayor. Entonces, dice uno, con esos elementos quieren generar atracción de inversiones, desarrollo, etcétera, etcétera. No, señores, mientras no enfrenten de manera exitosa el combate al crimen organizado y echen a la basura esa babosada de abrazos no balazos, muy difícilmente la vamos a poder hacer. Pero hay otra mala noticia. El nearshoring es un proceso que da comienzo con las presiones del gobierno norteamericano ante los subsidios del gobierno chino a empresas allá. Entonces empieza el problema y luego viene el conflicto ya político, casi militar, con la cosa de Taiwán. El gobierno norteamericano, además, ante los robos de tecnología de los chinos, ¿qué hace? Señores, sálganse de ahí. Ahí empieza el nearshoring, sacar plantas de China para irse a países amigos de los Estados Unidos. Muy bien, no más que hay una realidad en China. China ha construido desde los años 80 del siglo pasado, cuando el gato aquel de Deng Xiaoping no importaba el color, pero cazaba ratones, construyeron una red de proveeduría de primera clase mundial. Además, enviaron a los Estados Unidos alrededor de 300,000 geniecitos chinos a doctorarse, pagados por el gobierno chino. Y entonces China empieza a desarrollar tecnología propia, primero pirateando y construyen una infraestructura industrial de primera, al grado tal de que ahorita, no voy a decir que regalan los vehículos eléctricos, pero ya desbancaron a Tesla. Y pronto, y aquí en México, vean los precios de los carros chinos por la sobreproducción que tienen, que el mercado chino ya no puede consumir todo eso, pero tienen capacidad instalada. Ya compraron una planta que desalojó la Ford porque no le convino ya, y otra de Mercedes-Benz para 2 compañías chinas. Pero luego se da la última palada a esa tumba. El gobierno federal norteamericano le dice a Apple, para el año 2025 tú tienes que estar fuera de la República Popular China. Lo que quieras lo vas a producir fuera. ¿Y saben ustedes quién apareció en ese nearshoring? La India y Vietnam. La India, con su personal calificado de primera en cuestiones de computación, desarrollo de software, etcétera, pero también de mano de obra calificada por millones.
y una red de proveeduría de primera. ¿Y por qué Vietnam? Porque Vietnam copió ese modelo de China y ha construido también una red de proveeduría, con una ventaja para Vietnam. Es un gobierno de mano dura, dictatorial, el modelo chino, tranquilamente. Entonces, ¿quién ha aprovechado de una manera increíble el nearshoring desde hace 3 o 4 años sin hacerla de tos? La India y Vietnam. Pero México, vamos a traer una fábrica de microprocesadores aquí. ¿Saben a dónde se va a ir? A Costa Rica. ¿Por qué? Porque en México no hay agua, no hay energías limpias y no hay seguridad. Y la señora Altagracia ni menciona por equivocación esas cosas. ¿Ya vieron lo que pasó en Tesla en Monterrey? Punto. Es decir, hoy la inversión va, ¿es algo que me vas a decir? No, ya casi son las 9. Ah, es que ya me está producción, ya íbamos a hacer 1 hora y media y ya llevamos 1 hora 50. Ya voy a terminar. El problema de la atracción de inversiones en el mundo es una actividad altamente competida. Ya no es que México ocupa, no es México, madres. No tenemos personal calificado, no tenemos agua suficiente, no tenemos energía de calidad y proveniente de fuentes limpias. Entonces, ¿cómo vamos con qué? El crimen, vean ustedes las fotos, los descuartizados y todo. Así vamos a atraer el nearshoring. Y luego dicen, es que ella dice que vamos a crecer entre 4 y 4,5%. Qué bueno, porque el presidente dijo, los últimos años va a ser al 6%. ¿Saben ustedes cuánto va a crecer la economía mexicana en este sexenio de López Obrador? 0,9%. Entonces, no les digo a ustedes, ya lo he comentado, la penuria, la ruina de las finanzas públicas. Entonces, no va a haber dinero para todos eso y que entramos, no va a haber dinero, al menos el 2025. Todos estos que están diciendo que la ciencia y la secretaría y vamos a apoyar, como diría el clásico, ¿con qué ojos divina tuerta? No habrá dinero. Eso va a generar una serie de problemas graves. ¿Por qué? Porque se generaron expectativas elevadísimas sin haber hecho lo necesario para que la economía creciera. Los pronósticos o las proyecciones para el crecimiento de la economía el año próximo es del 1,4%. En esas condiciones, dice uno. ¿Quién les va a creer? Estos opinantes no les creen, no ven, no se atreven a decir es mentira lo que está diciendo. Es falso lo que usted afirma. No, porque se les acaba el lonche, dijo aquel. Como dice un buen amigo mío, lo que tiene que hacer la gente para tragar. Así es. Venden su dignidad, se culiempinan. Hoy la caricatura de Paco Calderón en el Reforma es demoledora. Demoledora. Ahí está Ebrard, culiempinado, y es Mr. Trump. Esa es la realidad que ha generado López Obrador en este sexenio. En este momento termina la parte editorial, porque si no me regañan y no me van a dar cena, termina la parte editorial de Platica con Ángel, con una súplica. No les crea ni a la anticientífica, ni a la Altagracia, ni a Verdegué, ni a la Rosaura, ni a la Ernestina, ni a Verdegué, ni eso. Ni siquiera tienen idea cómo van a recibir su oficina y van a empezar a trabajar ahí el 1 de octubre. Falta todo julio, todo agosto y todo septiembre. Pueden pasar muchísimas cosas en esos 3 meses, más 10 días. Por eso yo le pido a usted, no les crea, por favor. Son puras mentiras, pura manipulación de ingenuos, por no utilizar otro adjetivo. No se deje manipular. No le estoy diciendo que habríamos ganado, no, eso ya pasó. Y la otra cosa es lo siguiente.
le achacan a Einstein esta frase en algunas versiones diferentes, pero difícilmente podremos salir adelante si los mismos hacen las mismas cosas y esperar resultados diferentes es la esquizofrenia, es la locura completa. ¿Qué vamos a obtener con los mismos haciendo las mismas cosas de la misma manera? Desastre completo. Punto. Ninguno de esos que ha nombrado los 6 o los 7 o los que quiere y los que van a seguir se ha atrevido en su vida profesional a cuestionar las estupideces de López Obrador. Ninguno. Por eso siguieron ahí. Esos son los que va a poner la anticientífica. Esperar cosas distintas con los mismos, comportándose de la misma manera, por favor, señores. Como diría el clásico, ni que yo no fuera tan pendejo. Perdón por la expresión de francés del sur, pero se oye bonita.